Ahora lo repito. La magnitud de un número Gracias. complejo es la distancia desde el origen hacia el vector o hacia el número complejo, ¿vale? Veámoslo matemáticamente. Si tenemos el siguiente número complejo, z igual a más ib, pues sabemos que la parte real de dicho número complejo es a, ¿verdad? Y la parte imaginaria del mismo número es b. Esto es importante, ahorita lo vamos a ver por qué. Muy bien. Si graficamos, bueno, primero vamos a hacer el plano complejo. El plano complejo se hace como, es muy parecido al plano común y corriente, donde poníamos en el eje X y eje Y, ¿sí? El eje X en el eje horizontal y el eje Y en el eje vertical, ¿vale? Pero ahora vamos a cambiar eso. Ahora en el eje X vamos a poner las partes reales de los números complejos que vayamos a poner aquí en el plano, y el eje vertical va a ser, van a estar localizadas las partes imaginarias de los números complejos que grafiquemos. Muy bien. Sabiendo que ahora en vez de poner 1, 2, 3, 4 y 5, vamos a poner la unidad imaginaria primero y los múltiplos de dicha unidad imaginaria. O sea, imaginaria, 2 por i, 3 por la unidad imaginaria, 4 por la unidad imaginaria, etcétera. También abajo, menos la unidad imaginaria, múltiplos negativos de dicha unidad imaginaria. Menos 2 por la unidad imaginaria, menos 3 por la unidad imaginaria, y así. Muy bien. Y en el eje, ahora, parte real, vamos a poner puros números reales. 1, 2, 3, 4, etcétera. Y del otro lado, al lado izquierdo, los números negativos. Menos 1, menos 2 y menos 3. Tales que en el plano vamos a poder localizar los números complejos. Muy bien. Ahora, vamos a localizar este número complejo, z igual a más i b. Vamos a decir primero que esto es a, ¿vale? Esta es la parte real de mi número complejo z. Está localizado en este punto para la parte real del plano, y decimos que esto es b, ¿vale? Bueno, ib o bi, ¿vale? Esta es la parte imaginaria de el mismo número complejo z. Es que si hacemos la intersección de las coordenadas, ¿sí? Pues damos con el punto donde está localizado el número complejo, ¿sí? ¿Y cuáles son sus coordenadas? Pues para la parte real es a, y para la parte imaginaria es b. Aquí, para denotar coordenadas, no usamos la unidad imaginaria, solamente usamos el múltiplo en donde está localizado la coordenada, en la parte imaginaria del eje del plano, ¿vale? Por tanto, nuestro número complejo z está en la coordenada AB. Muy bien. ¿No tienen duda con ello? No, profe. Vale, entonces vamos a, bueno, primero que nada vamos a, a cambiar el comportamiento de este número complejo, de z. Ahora lo vamos a visualizar como un vector, ¿vale? Tal que este es el vector. Toda esta rayita es z, ¿sí? Bueno, es z gráficamente, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo es matemáticamente. ¿Sí? Este, entonces, es nuestro z.
Todo esto es z, ¿vale? Es el vector z. Vemos primeramente que la longitud de z es a, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empieza de 0 y llega hasta a. Y la altura de dicho vector es b, ¿sí? Usamos las coordenadas para denotar esto. La longitud y la altura. Muy bien. Y también podemos ponerlo. Esto es b. Todo esto es b, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? ¿Recuerdan Pitágoras? ¿Recuerdan esto? Que la hipotenusa al cuadrado era igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. ¿Sí lo recuerdan? Esto era para los números reales, no para los números complejos. ¿Sí lo recuerdan? Sí, ese sí me acuerdo. Vale, entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, si nombramos esto, la longitud, a través del origen hacia el número complejo z, si lo denotamos como c al cuadrado por un momento, y sabemos las longitudes, y bueno, si sabemos la longitud, y si sabemos la longitud del número complejo y la altura, pues ya tendríamos el valor de esto, de la distancia desde el origen hacia el número complejo, el cual es el cuadrado igual a al cuadrado, que es la parte real de nuestro número complejo, más b al cuadrado, que es la parte imaginaria de nuestro número complejo al cuadrado. Muy bien. Y ahora, ¿qué pasa con la definición de magnitud? ¿Qué les había dicho que era la magnitud? La magnitud era o es la distancia del origen del plano complejo hacia el número que estábamos considerando, en este caso z. Muy bien, por lo tanto, tenemos que c al cuadrado es igual a la magnitud. Es la magnitud. Es la magnitud del número complejo. Y en particular, no usamos esto, el c al cuadrado, aquí, para denotar la magnitud. Aquí, el nombre que le damos a la magnitud es el siguiente. Es el valor absoluto de z, ¿vale? Por lo tanto, vamos a transformar esta ecuación que viene de la de Pitágoras y tendremos que la magnitud de este número complejo z es igual al cuadrado, la parte real de mi número complejo al cuadrado más b al cuadrado, la parte imaginaria de mi número complejo z al cuadrado. Muy bien, esta es la magnitud de cualquier número complejo. ¿No tienen duda con ello? ¿No tienen duda con esto que Creo hemos que visto? no. Vale. En particular, pues, la magnitud, bueno, vamos a reemplazar esto. Esto ya no es C, ¿verdad? Aquí en los números complejos lo denotamos como el valor absoluto, la magnitud del vector Z, ¿vale? Y en particular este valor absoluto o magnitud de Z nos va a decir cuál es la distancia que proviene del origen hacia el vector considerado, ¿vale? ¿A qué se parece esta magnitud de Z? De lo que ya hemos visto. Se parece a esto, ¿verdad? Es lo mismo, si se dan cuenta. Bueno, casi. Espérenme, que aquí me falló algo, ¿vale? Y solamente es esto. Aquí, este pequeño
Aquí C, que era la hipotenusa de este triángulo que habíamos formado, será el valor absoluto del número complejo z o la magnitud de z. Por lo tanto, si a través de la ecuación de Pitágoras tenemos el c al cuadrado, pues tenemos que c al cuadrado es igual a la magnitud del número complejo z al cuadrado. Muy bien. Tal que nos queda esto. La magnitud del número complejo z al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Vale? Este era el pequeño error. ¿Vale? ¿No tienen duda con ello? No, profe. Vale. Por lo tanto, esto es z. ¿Vale? La hipotenusa es z. La magnitud del número complejo es z. ¿Vale? ¿A qué se parece esta magnitud al cuadrado del número complejo? Si vemos, se parece a z por el conjugado de ese mismo número complejo. Por lo tanto, el cuadrado de la magnitud del número complejo z es igual a ese mismo z por su conjugado. Tal que esto es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Muy bien. Entonces ya hemos rescatado dos propiedades importantes. Y es que la magnitud de z es igual a la raíz de al cuadrado más b al cuadrado. Sabiendo quién es z, ¿sí? Sabiendo qué es a y qué es b. Muy bien. Y tenemos esta segunda, la cual nos dice que la magnitud del vector z al cuadrado es igual a z por el conjugado de ese mismo número, ¿vale? Estas dos propiedades son importantes. ¿No tienen duda con ello? ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, Vale. Y esta representación se puede hacer en cualquier parte del plano, o sea, para cualquier número complejo. ¿Sí? No solamente puede estar en el primer cuadrante, sino que puede rotar, ¿sí? Puede estar localizado en cualquier punto dicho número complejo y esto va a ser lo mismo, ¿sí? La magnitud de ese número complejo que utilicemos va a tener o va a estar escrito con la misma fórmula, ¿sí? Muy bien. Y ahora vamos a ver para qué se usan esas magnitudes, ¿vale? Bueno, en particular, si se dan cuenta, aquí, si se dan cuenta, si aplico el valor absoluto de z, nos va a dar como que una rotación, ¿no? Circular, como que va a ser este movimiento, todo este movimiento, ¿vale? Nos va a dar como un movimiento medio circular. Vamos a ver ese comportamiento aquí. Si yo tengo el valor absoluto, que el valor absoluto de cualquier número es menor a 3, ¿qué significa esto? ¿Qué representación gráfica tendría? ¿Qué se imaginan? que Z va a estar posicionado antes de 3. Así es. Pero vemos que son, bueno, los que van a estar posicionados atrás de 3, pues son muchos vectores, ¿sí? Tales que sus magnitudes estén detrás de 3, ¿sí? Es decir, esto en representación gráfica
expresa de la siguiente forma. Bueno, busco la forma. Esta es un círculo, tal que la magnitud de los vectores, en este caso de z vectores o de z números complejos, van a ser menores a 3. Esto es 3. Esto es menos 3. Esto va a ser 3. En este caso y menos 3i. ¿Vale? Y esto denota todos aquellos vectores, todos estos vectores que están dentro de este círculo. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo del uso de magnitudes. El siguiente. ¿Qué es esto? ¿Qué creen que sea esto? ¿Qué figura creen que sea esto? O sea, todos los vectores, tales que sean mayores a 1, pero menores a 3. En su magnitud. Sería igual un círculo, ¿no? Pero más chiquito. No, sería una donut. Una dona. Sí, porque tendrá un agujero aquí en 1. Muy bien, ahorita lo vamos a ver. Así más o menos sería. Y esto denota el conjunto de vectores tales que su magnitud está entre 1 y 3. Entre todo esto. De todo esto. De esta forma. ¿Sí? Tal que esto es 3. Este otro punto es 1. Menos 3. Menos 1. 3 imaginario. Imaginario. Menos 3 imaginario. Y menos imaginario. ¿Vale? Esto denota el conjunto de los vectores tales que su magnitud están encerrados entre 1 y 3. ¿Vale? ¿No ayuda con ello? Si se dan cuenta con esto, podemos hacer diferentes figuras, diferentes conjuntos. Estas figuras que hemos formado no son más que conjuntos de vectores tales que cumplan las propiedades designadas, ¿vale? Así podemos hacer muchos conjuntos de diferentes formas y en particular también funciones. También existen funciones complejas, o sea que denotan términos complejos. ¿Sí? Por ejemplo, una exponencial real sabemos que es e a la x, ¿verdad? Pues también existen las exponenciales o las funciones exponenciales complejas, que sería algo así, e a la ix.
Y esto denota un conjunto o una función, un conjunto de curvas tales que tengan esta propiedad en el conjunto de los números imaginarios. Esta función ya no entraría en el conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque tiene una unidad imaginaria, ¿sí? Y recordemos que al tener esta unidad imaginaria, cualquier número, cualquier función, pues ya se estipula que está dentro del conjunto de los números complejos. Muy bien. Y en particular, las ecuaciones diferenciales están dentro de los números reales y también de los números complejos. Muy bien, hay soluciones, como ya lo habíamos visto anteriormente, existen soluciones tanto reales como soluciones complejas de ecuaciones diferenciales. Muy bien. Ahora vamos a ver algunas identidades. Identidades de los números complejos. Y ahora, si consideramos a z como un número complejo, tal que z es igual a, o tiene la nomenclatura de un número complejo, a más b, donde a y b son sus partes reales e imaginaria respectivamente, pues tenemos la siguiente identidad y nos dice que la parte real de dicho número complejo z, falta la e, la parte real del número complejo z es igual a z más el conjugado de z sobre 2. Es una propiedad importante esta. Z más el conjugado complejo sobre 2. Esto es la parte real del número complejo. Y sabemos que es A, ¿verdad? Esto es A. Otra identidad. Nos dice que la parte imaginaria de nuestro número complejo Z es igual a Z menos el conjugado complejo de dicho número complejo Z sobre 2i. Muy bien. En particular sabemos que esto es B, ¿verdad? Podemos demostrarlo haciendo, bueno, sacando el conjugado de Z. Muy bien. Y aplicando esta operación para ambas partes, la real y la imaginaria. Y nos daría A y B. Muy bien. Pero implícitamente es importante que conozcan esto. Muy bien. Tenemos esta otra identidad. Es que si tenemos el doble conjugado de cualquier número complejo, es igual al número complejo sin conjugarse. Muy bien. Lo podemos ver. Si z, el conjugado de z es igual a menos ib, y si a este le aplicamos un conjugado, o sea, va a tener doble conjugado nuestro número complejo z, será igual a el conjugado de a menos ib. Muy bien. ¿Y esto qué es igual? Esto es igual a más ib. Cambiamos de signo el ib. En este caso era negativo, ahora pasa a ser positivo. Y esto es igual a z. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos esta
identidad. El doble conjugado de cualquier número complejo es el mismo número complejo. Muy bien. Y recordemos esta propiedad importante. El cuadrado de la magnitud de un número complejo es siempre el número complejo multiplicado por el conjugado de dicho número complejo. ¿Vale? Estas son identidades. Otra identidad muy usada es esta. La suma de z, mi número complejo, sumado con su conjugado, es siempre 2 veces la parte real del número complejo z, el cual sabemos que es 2 por a. ¿Por qué? Porque la parte real de z es a, ¿verdad? Entonces 2 por la parte real de z es 2a. Muy bien. Tenemos esta siguiente. La diferencia de z con su conjugado es igual a 2 por la unidad imaginaria por la parte imaginaria de z. ¿Vale? Y a simple ojo sabemos que esto es igual a 2b por i. Muy bien. ¿Por qué? Porque la parte imaginaria de z, el número complejo z, es b, ¿verdad? Entonces esto sería 2i por b. Muy bien. Esto. O 2b por i. Recordemos que la multiplicación es conmutativa. ¿Vale? No hay problema con. ¿No tienen duda con ello? ¿Con estas propiedades? Profe. Muy bien. Vamos a ver esta otra. Es que si yo tengo el número complejo, bueno, el producto escalar de C, un número real con mi número complejo Z, entonces la parte real de dicho producto escalar es igual a el escalar C por la parte real de Z. Muy bien. De igual manera, para la parte imaginaria. La parte imaginaria del producto escalar de C con mi número complejo Z es igual a C por la parte imaginaria de Z. Muy bien. Estas son otras dos identidades importantes. Y para terminar, esta última. Es muy interesante. Esta propiedad se le llama la rotación de 90 grados. O pi medios, ¿vale? Recordemos que 90 grados es igual a pi medios. 90 grados es igual a pi medios. Pi medios en radianes, ¿vale? ¿Y qué es esta propiedad? Nos dice, bueno, inicia con lo siguiente. Si tenemos el número complejo, z, igual a nomenclatura de un número complejo a más i b, y a este número complejo lo multiplicamos por la unidad imaginaria. Esto nos proyecta el mismo vector, pero pi medios localizado hacia el sentido contrario de las manecillas. Que es como, lo podríamos traducir como pi medios rotado.
¿vale? Vamos a verlo gráficamente. Tenemos el siguiente plano complejo. Esta es la parte real. Y la parte imaginaria. Y tenemos a nuestro número complejo A más B, donde esto es A, ¿vale? Y esto es B. Bueno, la unidad imaginaria B, ¿vale? Tal que aquí se localiza nuestro vector. Muy bien. Vamos a poner su magnitud. ¿Qué es esto? Sí, esto es nuestro número complejo. Muy bien. Ahora veamos qué es IZ, que nos dice que va a rotar a dicho número complejo Z pi medios o 90 grados hacia el sentido contrario de las manecillas, o sea, hacia la izquierda, ¿vale? Vamos a ver qué es I por Z. Esto es igual a I por A más B. ¿Y qué es esto? I por A más B. ¿Qué es? Es I por A menos B al cuadrado. Perdón, B. ¿Sí? Y esto es igual a menos B más IA, que es un número complejo. Y vamos a localizarlo. Tenemos que... esto es menos B, ¿vale? Menos B. Y esto es IA. Vamos a localizar este vector. Perdón. Esto es IA. Vamos a localizar el vector. Y Z, bueno, el número complejo y Z, y estaría más o menos aquí. ¿Vale? Aquí más o menos. Esto es I por Z. Vamos a enlazar la magnitud. Tenemos esto. Más o menos así. ¿Vale? Un poquito más grande. Así es. Y si se dan cuenta, ¿qué pasa con esto? El vector Z rotó 90 grados. ¿Sí? Este ángulo es de 90 grados. Muy bien. Gracias a la multiplicación con la unidad imaginaria. ¿No tienen duda con ella? No. Vale. Y esto nos sirve para ir haciendo rotaciones de los números complejos. Sí, si queremos mover o rotar un número complejo, pues bueno, si queremos rotar un número complejo a 90 grados, pues le aplicamos la multiplicación o lo multiplicamos con la unidad imaginaria, ¿vale? Y así se moverá 90 grados. Muy bien. De igual manera, si queremos rotar un número complejo 180 grados, pues lo tendremos que multiplicar por i al cuadrado. ¿Y qué es i al cuadrado? Es menos 1, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, si queremos rotar un número complejo 180 grados, pues lo tenemos que multiplicar por menos 1 o i al cuadrado. Muy bien. ¿No tienen duda con ello? No. Vale. Y estas son las propiedades de los números complejos, las más importantes, las que se deben de estudiar, ¿vale? De forma fundamental. Me Una de quedó las más importantes es esta, la magnitud. Esta sí quiero que se la aprendan bien, la de la magnitud. Muy bien. ¿No tienen duda con esto que hemos visto? hasta el momento todavía no. Vale. Entonces, ya mañana vamos a terminar de ver este tema de los números complejos y mañana vamos a ver la forma polar. Sí, o sea, todo esto que hemos visto
está usado o está basado en coordenadas cartesianas o en coordenadas cuadradas, también se le conoce así. Muy bien, pero es importante saber que también los números complejos se expresan a través de coordenadas polares, y las coordenadas polares, en vez de enlazar longitudes, lo que enlazamos son ángulos y magnitudes, ¿sí? De los números complejos. Muy bien, por eso quiero que entiendan bien esto de las magnitudes de dichos números complejos y los ángulos de transformaciones como este, 90 grados o pi medios, pues vemos que es un ángulo, ¿verdad? Un ángulo. Y también se le aplican a los números complejos. Los números complejos no se deslindan de esas propiedades que ya conocemos. Muy bien. Tal que si avanzamos bien mañana, vamos a poder ver las identidades de Euler. Muy bien. Para los números complejos. ¿Vale? ¿No tienen duda? Entonces. No, me parece que no. Muy bien. Entonces, nos vemos mañana. ¿Vale? Va a quedar, profe, hasta mañana. Vale, hasta mañana.